y de fidelidad al Señor. Siéntate, pónganse cómodos, por favor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios es extraordinario. Hay un himno que dice que hay momentos que las palabras no alcanzan. Hermano, el diccionario se agota para describir las bondades de Dios, la misericordia, lo extraordinario que es Dios. Como dijo Loida, solamente el hecho de tener comida en la mesa es un motivo de decirle gracias, Señor. Mira por el proceso de valor, no menos difícil, Gina. En lo humano no es un proceso fácil, pero Dios ha prometido que estará con nosotros siempre. Él no dijo un momentito, no, estaré con vosotros todos los días, hasta el fin, dijo el Señor. Así que está segura, Gina, que así como el Señor está con nosotros, está contigo. Nunca te dejará, ni te desamparará el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amados, les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 9. Mire, hermano, sin lugar a equivocarme, yo creo que el libro de Isaías es el libro más navideño que hay. Porque como ese profeta se entrega a las profecías mesiánicas, un 69% del libro de Isaías está compuesto de profecías del futuro. Muchas de ellas se cumplieron, otras se cumplen parcialmente y otras están por cumplirse. Bendito. También llamado el evangelista del Antiguo Testamento, Isaías. Confiado en que todos lo tengan, repito la porción que está en sus programas. Isaías capítulo 49, versículos 1 al 9. 42. Perdón, Isaías 42. Ajá. Isaías 42 del 1 al 9. En alerta, ¿verdad? Eso es bueno, que estén alerta, sí. El tema, el Señor, luz de las naciones. Confiado en que todos tienen la porción. La palabra del Señor dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pavido que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Padre bendito y Padre santo, en esta tarde, Señor, que tú nos concedes, estamos henchidos de gratitud delante de ti. Nuestras vidas testifican. Tu palabra dice que los cielos, el firmamento anuncia la gloria tuya, Señor. Pero también nuestras vidas testifican acerca de la gloria tuya. Ese testimonio de gratitud de Loida, esa llamada interesada positivamente de nuestro hermano José Rodríguez desde su hogar, ese testimonio dramático, Señor, de valor en el espíritu de nuestra hermana Gina. Señor, tú eres un Dios vivo.
Tú eres extraordinario. Aleluya. Y te damos gloria, honra y alabanza. Bendito Dios. Gracias. Y estamos aquí para que tú nos alimentes de tu palabra. Gloria a Dios. Quita toda noción del hombre. Quita toda idea de la carne, Señor. Quita toda opinión filosófica. Y pon las palabras del Espíritu en esta tarde. Estamos sedientos, Señor, Gracias, Padre. de saber de ti en el documento sagrado que es la Biblia. Gracias. Gracias, Dios mío. Ya nos has bendecido. No te pedimos que nos bendiga, porque tu palabra dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias, Dios mío. Dirígenos. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. Isaías, el profeta, el evangelista del Antiguo Testamento. Mire, el evangelio no había llegado todavía. Y ya Isaías decía: cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Eso es de nosotros, de los que anuncian la paz. Eso se repite en la carta a los romanos, pero Pablo la tomó de Isaías. ¿Y quién habla de la Virgen? Es Isaías que habla de la Virgen. He aquí, yo hago algo extraordinario. Una virgen concebirá. Dice Isaías 7:14, refiriéndose a María, madre de Jesús, y el misterio que rodeó a María con el nacimiento del Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Deleítese en ese libro, se los recomiendo. Tiene 66 capítulos, conforme a los 66 libros que tiene la Biblia. Así Isaías contiene 66 capítulos. Gócese en ese libro, hermano. Ese hombre supo meterse con Dios, supo buscar la voluntad de Dios. Y yo he elegido algunos versículos de esta lectura del capítulo 42, porque no podemos abordarlos todos por cuestión de tiempo. Dice Isaías: he aquí mi siervo, dice. Y yo le quiero pedir a usted encarecidamente que usted subraye esa palabra siervo. Que usted la ronee, que usted la subraye, que usted la marque, que usted le ponga un color, haga lo que usted quiera. Pero esa palabra siervo, yo quiero que usted la tenga presente. Es una palabra poderosa. Hoy los líderes no nos gusta que nos llamen siervos. Es más, pastores muy poca cosa. Ministros también. Nos gustan los títulos más estruendosos, más grandes. Nos gustan los títulos de ministros, de ministros no, de reverendos, de apóstoles. Hay otra orden ahora, porque están creando órdenes en el ministerio que no existen en la Biblia. Apóstoles y apóstoles de renombre también. Mire a dónde ha llegado la vanidad. Mire a dónde ha llegado el orgullo espiritual. Aquí dice siervo, mi siervo. Eso en latín, lo dijeron los italianos, servos, significa esclavo. Evet en hebreo y en latín significa doulos, esclavo, esclavo. Hay dos palabras griegas para definir el término esclavo. Una es diáconos, con K, como se conocen en las iglesias, el diácono. Yunoris es diaconisa de la iglesia, pero es con K. Y doulos, que significa esclavo. Esclavo es lo último en la cadena de servicio. Esclavo es el trabajo que nadie quiere. Esclavo es el llamado, es el ministerio, es la función ante los ojos del mundo más denigrante. Bendito sea el Señor. Pero Pablo le escribe a los romanos, ¿y cómo se declara el apóstol Pablo? Esclavo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo, que quiere decir esclavo también. El apóstol Pablo lo dijo, siervo de Jesucristo. Porque, hermano, cuando Pablo le escribe a los romanos, ellos entendían doulos del César, del emperador, esclavos del César.
Cuando Pablo decía, doulos de Jesucristo, o esclavo o siervo de Jesucristo, ellos entendían. Los esclavos que trabajaban en el palacio imperial tenían el trabajo aparentemente más malo. Lavaban pisos, limpiaban establos, limpiaban los sanitarios. Pero cuando alguien trataba de denigrarlos, ellos decían, sí, yo seré esclavo, pero estoy en el palacio imperial. Estoy con el César, con el emperador de Roma. Seré esclavo, mi trabajo es denigrante ante los ojos del mundo, pero estoy donde mucha gente no puede entrar. ¿Cuántos dicen amén? Doulos del César. Cuando Pablo dijo, doulos de Jesucristo, siervo de Jesucristo, los cristianos romanos entendían y lo ponían al nivel del siervo que trabajaba en el palacio imperial. Gozaban de beneficios extraordinarios los esclavos que estaban en el palacio y de unas relaciones extraordinarias allí, porque trabajaban con el César y en el palacio real. Nosotros trabajamos para algo mucho mejor. Trabajamos para el Rey de Reyes y para el Señor de los Señores. Nosotros trabajamos para el reino de los cielos. Amén. Porque aún los emperadores, con todo su renombre, eran profanos y pecadores, hermanos. Nosotros le servimos a un Señor que estuvo tentado en todo, con referencia al pecado, pero no ensayó en el pecado jamás. Y ese es Jesucristo. Entonces es la palabra doulos, siervo, esclavo, hermanos. Doulos en griego. La nación de Israel previamente fue proclamada siervo de Dios. La nación de Israel primero. Usted lo ve en el capítulo que antecede, el capítulo 41, versículo 8. Usted va a ver que Dios le llama a la nación mi siervo. Israel, dice el Señor. Fue previamente proclamado por Dios. Y desde un punto de vista histórico también, algunos especialistas consideran que Ciro, el rey de Persia, era el siervo que menciona el Antiguo Testamento. El siervo, el servidor, el esclavo. Porque si ustedes ven en su programa, hay unos versículos más abajo donde habla de Ciro y Dios se refiere a él como mi ungido. Mi pastor, dice el Señor, que hará todo lo que yo quiero, dice el Señor. Y ustedes tienen los pasajes en el programa, Isaías 45:1, Isaías 44:28. Al único monarca extranjero, al único monarca fuera de Israel, en toda la Biblia, que Dios llama mi ungido y mi pastor, es a Ciro. Y usted lo va a ver en esos datos, en esas anotaciones bíblicas que yo le di en el programa. Sin embargo, el siervo parece aquí ser alguien diferente. Aquí, como Isaías lo ve proféticamente. Por el tono personal que usa el Señor en esta lectura que tuvimos, parece que se refiere a alguien diferente. Parece que se refiere a alguien mucho más grande que la nación de Israel y que a Ciro, el rey de Persia, que se puso en las manos del Señor. Ciro, el rey de Persia. El uso que hace Jesús en el Nuevo Testamento lo convierte esto en un texto claramente profético. Usted ve que se cumple en Cristo Jesús. No estamos hablando de Ciro, rey de Persia. No estamos hablando de la nación de Israel. Estamos hablando de Jesucristo. Y es Jesucristo en el Nuevo Testamento que proclama que esa palabra dicha aquí en Isaías fue una profecía en un sentido personal que se refería a su persona. Eso usted lo puede ver en Mateo capítulo 12, versículos 15 al 21. Cristo mismo proclama que esa palabra fue escrita para él, que él es el Mesías esperado, hermanos queridos. Pero amados, esa palabra siervo, yo quiero que usted la lleve aquí. Y quiero que usted la lleve aquí. Ser siervo del Señor nos hace grandes a nosotros. Nos hace grandes. No sé si ustedes han oído de la iglesia de Corea del Sur.
la iglesia con una congregación local más grande del mundo. Tiene cerca de 1 millón de fieles. Tiene 800,000 miembros en su iglesia. Eso es por circuito cerrado, que tienen que darlo por la muchedumbre de gente. El pastor de aquella iglesia, David Yonggi Cho, ¿usted cree que él llegó a donde está por su linda cara o por amor al arte? Dios lo llevó donde él está por su fidelidad. Dios lo llevó donde él está porque supo ser un siervo del Señor, sin altanerías, sin orgullo. El doctor Paul Yonggi Cho, la iglesia más grande del mundo, la iglesia local más grande del mundo. Usted lo puede buscar en internet. ¿Qué pasó en la vida de los comienzos? Dice el doctor Paul Yonggi Cho, estaba sirviendo a la comunidad como hacemos nosotros con la comida. Así, de manera sencilla, glorificando a Dios. No llamando los reflectores ni los micrófonos. No, llamando la grandeza de Dios. Que Dios sea glorificado. Gloria a Dios. Pero este hombre en sus inicios demostró no solamente que él era fiel a Dios, demostró en sus actos que era un siervo de Dios, un esclavo de Dios. Él llegó a una aldea en Corea del Sur en sus comienzos y quiso poner un templo allí. Y había un sacerdote católico que era juez, batuta y constitución allí. La gente respiraba por lo que decía ese sacerdote allá. Ese era dueño de todo el sector de allí. La gente respiraba porque ese hombre daba permiso para respirar. Y cuando el doctor Cho, comenzando el ministerio, quiso poner una obra allí, le salió de frente el sacerdote y le dijo que él no podía hacer eso. El doctor Cho, conociendo las leyes, le dijo: pero señor, este es un país libre. Yo puedo poner un templo donde yo sienta que el Señor me ha enviado. Yo no quiero molestarle a usted. Yo no voy a perturbar sus servicios ni a su congregación. Yo lo que quiero es predicar el evangelio. No, usted aquí no se va a instalar, le dijo. Y el doctor Cho, con esa tranquilidad, como que entiende al Señor, le dijo: sí, yo voy a levantar una obra aquí, en el nombre del Señor. El sacerdote le dijo: le voy a poner una prueba a usted. Si en 30 días usted levanta a una muchacha enferma que vive allí a 2 kilómetros fuera de la aldea, que tiene cáncer terminal, entonces usted podrá poner su obra aquí. De lo contrario, se va usted, se va todo su grupo, dijo el sacerdote católico. ¿Qué hizo el doctor Cho? Que a los 2 días fue a visitar a la muchacha que tenía un cáncer. Eso está en la biografía del doctor David Yonggi Cho, hermanos. Usted lo puede verificar cuando usted quiera. Esto no son historias ni son cuentos. Él fue a visitar a la muchacha. Hermanos, cuando llega allí a la casa, había un olor nauseabundo en el lugar. La muchacha estaba postrada en cama. La muchacha no tenía quien la atendiera. La muchacha estaba en un total abandono. Y como si fuera poco, estaba embarazada también. No se sabe quién la embarazó. En un estado crítico de cáncer y embarazada y abandonada la muchacha. El doctor Cho se paró frente a la casa sintiendo el aire de descuido que había allí. Le dice a los hermanos que quienes quieren entrar con él allí. Los hermanos dijeron: lo siento hermano, nosotros no. El hermano se quitó la ropa, se puso ropa regular y entró a la casa. Y comenzó a echar detergente, a limpiar la casa y a limpiar a la muchacha. La hizo verse como una persona otra vez. La muchacha casi me hablaba. Hermanos, para no hacer la historia larga, la casa cambió y la apariencia de la muchacha también. Como que alguien estaba tomando cuidado de ella. Como un padre toma cuidado de una hija. Así ese pastor estaba tomando cuidado de esa muchacha. Pero ahí estaba el cáncer. Y los 30 días estaban pasando, estaban transcurriendo. Y ese hombre orando y orando y orándole a Dios y dando rodillas. Y no veía que el milagro ocurría. Y cuenta él en su biografía que una noche orando, él está de rodillas en oración a su Dios. Y dice que de un momento a otro, él cae como en un éxtasis que está entre el subconsciente y el consciente.
Y él dice que él vio una serpiente entrar por el frente de la casa donde él estaba. Y no se arrastraba, caminaba la serpiente. Y dice él que la serpiente se le abalanzó. Y se dio una lucha esa noche campal. La serpiente amenazaba con ahogarlo, con matarlo. Y él dice que una voz le dijo: clama a Jesucristo, clama por la sangre mía, que mi sangre te librará. Y en ese éxtasis él clamó a Jesucristo, sin aire, sintiendo que se moría. Y de buenas a primeras, la serpiente lo suelta y cae al piso, la serpiente. Él le enrosca y la tira afuera. Cuando él despierta, está de rodillas. Aparentemente no ha pasado nada. Pero él supo que eso fue algo real. Que eso fue un conflicto entre las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas espirituales. Pero ahí estaba el cáncer en la muchacha. Hermano, recién cumplido los 30 días. Él estaba un poco triste, porque la muchacha seguía enferma, seguía postrada en cama, y el embarazo avanzando. Y él, dando su servicio, cogió la palabra y comenzó a predicar a su gente y a la comunidad. Cuando él está predicando, ve que el líder de la iglesia católica, el sacerdote, viene hacia él con una trulla de gente a sacarlos de allí. Y él hizo así, dijo: Dios mío, no me abandones, no me abandones. Antes de que el sacerdote llegue a donde él estaba, viene una muchacha y se abre paso en la multitud. Una muchacha embarazada. Y va delante de él. Y la muchacha estaba tan bonita que él no la conocía. Dice: doctor Cho, soy yo. Y él le dice a ella: ¿pero quién eres tú? Yo no te conozco. Doctor Cho, usted estaba en mi casa anoche. Y usted me declaró sana en el nombre de Jesús. Y anoche yo me pude incorporar. Y anoche yo me levanté. Bendito Dios. Y él le dice: pero anoche yo no estuve en tu casa. Esa noche fue cuando se dio la lucha con la serpiente y él. Gloria a Dios Santo. Cuando el sacerdote vio que esa era la muchacha que estaba allí en cama, la misma comunidad lo echó a ellos y él fundó su iglesia en aquel lugar. La muchacha fue salvada del cáncer. La muchacha tuvo una segunda oportunidad. La muchacha se levantó del lecho. Y eso fue gracias a la sangre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Y eso está en la biografía de él, hermano. Usted lo puede buscar para que usted se verifique de ese hecho extraordinario. Gracias, Señor. Tú verás, Gina, que después de esta experiencia la mano de Cristo está contigo. Y quién sabe los propósitos que Dios tiene grandes contigo. A través de este proceso. Tú estás en oración. Tú estás en las mejores manos que los especialistas y los mejores médicos del mundo. Tú estás en las manos del Señor. Bendito. Tú estás en las manos del Redentor. Gloria a Dios. Hermano, ser un siervo del Señor. El doctor Cho fue un siervo del Señor. Esos grandes predicadores que usted ve por ahí proclamando la verdad de Cristo, no se crea que eso vino por amor al arte. Comprobaron que fueron siervos, doulos de Jesucristo, Bendito. esclavos del Gracias, Señor. Señor. Es que es esclavo del Señor, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Entonces, hermano, Ciro también fue llamado en el Antiguo Testamento un siervo del Señor. Se le llamó el ungido, se le llamó el pastor. Ciro, con toda su grandeza y con todo su esplendor, por la iluminación divina, si Ciro fue importante, fue porque el Dios lo eligió. Si María, la madre de Jesús, sin ofender, fue bendecida por todas las generaciones, no era que María tenía un don especial, ni María podía salvar a nadie. Lo que hacía María especial eran dos cosas. Primero, la elección divina. Luego, que María honró esa palabra, siervo también. Gloria a Dios. Hágase con tu sierva conforme a tu palabra. La grandeza de María estuvo en su humildad, en su humillación, al ponerse en las manos del Señor. Y eso fue lo que pasó con Ciro. Sin embargo, ¿qué era Ciro? La grandeza de Ciro no se le compara a Jesucristo ni por un tobillo. Ciro, con todo su esplendor de rey, apenas era un prototipo de Cristo. Era un modelo de Jesucristo,
del Mesías que habría de venir. Una figura traslúcida de Cristo era Ciro, el rey de Persia. Jesucristo demostró más grandeza, hermano, que todos los ejemplos que nosotros podamos ver. Bendito. Gloria al Gracias, Señor. Señor. Y en ese verso, hermano, solamente en ese verso 1, nosotros podemos estar predicando por 2 horas, pero no contamos con ese tiempo. Ese verso número 1, he aquí mi siervo. Ese versículo tiene 4 características que yo quiero que usted tenga en mente. Dice, yo te sostendré, dice el Señor. Sostener quiere decir agarrar, quiere decir apoyar. Cristo estuvo apoyado con su Dios en todo momento. Hermanos, lo que usted haga para la obra de Dios, primeramente para glorificar a Dios. Si es para el Señor, Dios le va a sostener a usted. Como sostuvo a Jesucristo. Dice, yo le sostendré, dijo el Señor. O sea que apoyó el ministerio de Cristo en todo momento. Luego dice, mi escogido. Hermanos, nosotros no elegimos a Dios. Nosotros no elegimos ser cristianos. Dios nos eligió a nosotros. Porque Isaías 53:6, ¿qué dice? El mismo libro de Isaías 53, que todos nosotros nos descarriamos, cada cual cogió por su camino, dice. Eso es una gran verdad. Nadie busca a Dios por su propia cuenta. Dios invita, Dios busca, Dios llama. Algunos oiremos la voz de Dios, otros serán rebeldes al llamado celestial. Esa es una verdad indiscutible, hermanos, que está consagrada en la palabra de Dios. El apóstol dice, cuando oigas la voz de Dios, no seas rebelde al llamado celestial. Pero dice Isaías 53:6 que todos nos descarriamos. Por tanto fue Dios que nos escogió. Dios nos eligió como eligió a Jesucristo y lo envió. Tercero, en quien mi alma tiene contentamiento. Mire, Isabel, cuando Dios se contenta con algo que nosotros hacemos, eso es grande. Eso retumba en los cielos. Usted ve Génesis 6:8, dice que Noé alegró el corazón de Dios. Toda una generación pecadora. Y el corazón de Noé alegró el corazón de Dios. Dios se refiere aquí a Jesucristo, no a la nación de Israel, no al rey Ciro de Persia. Se está refiriendo a Jesucristo, en quien mi alma tiene contentamiento. Y eso tiene una conexión maravillosa con Mateo capítulo 3, versículo 17. Cuando Jesús se fue a bautizar al río Jordán. Porque, hermanos, el bautismo es un mandato del Señor. Esto no se le ocurrió al pastor. Esto no se le ocurrió a alguien que quiera figurear. El bautismo es un mandato del Señor. Y Jesús no necesitaba bautismo. Revíselo en Mateo 3:17. Y Mateo va donde Juan el Bautista para ser bautizado. Jesús va donde Juan el Bautista para ser bautizado. Juan ve la grandeza, porque Juan tenía discernimiento. Juan ve la grandeza de Jesucristo, que no era un hombre común y corriente a quien tenía enfrente. Dice, Señor, pero yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. El Señor le dijo, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Hermanos, si el Señor bajó las aguas bautismales, que Él no lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Para ejemplo nuestro lo hizo Él. Después del bautismo fue enviado por el Espíritu al desierto y comienza el ministerio público de Jesús. Jesucristo no hizo un solo milagro antes de ese acontecimiento. Jesucristo no proclamó un discurso antes de ese acontecimiento. Jesucristo no llamó discípulos todavía, ni nombró a nadie antes de ese bautismo. Y fue enviado por el Espíritu al desierto después del bautismo. Pero fue como siervo, fue como esclavo de Dios, sometido al Espíritu Santo. Por eso venció la tentación. Y se bautizó el Señor. Deja que cumpla, es necesario que cumplamos toda justicia. En otras palabras, la justicia de aquí y la justicia de allá. Tenemos que cumplirla. Por eso Dios dice, mi alma tiene contentamiento. Mientras Jesús se bautizaba, los cielos se abrieron. Y el Espíritu descendió como paloma sobre él. Y una voz del cielo se oyó. Y la voz dijo, es el mismo amado en el cual tengo contentamiento. Eso lo decía el Señor de allá arriba. Desde el cielo, con los cielos abiertos. Eso mismo dice el Señor de nosotros, hermanos.
cuando somos obedientes a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos trasladó toda la potestad a nosotros, los que hemos creído en su nombre y le hemos recibido. En la cuarta característica, he puesto sobre él mi espíritu. Dice ahí el verso 1. He puesto sobre él mi espíritu, el mismo espíritu que lo llevó al desierto para ser tentado. Y él venció, hermanos queridos, él venció. Luego dice ya los versículos 2 y 3 de aquí, que yo lo voy a leer junto con ustedes, hermanos. Dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Eso es algo que casi nadie entiende. Esto es poesía profética, hermano. Y esa expresión de Isaías 42:2, usted no la va a ver en otro lado de la Biblia. Eso es poesía, hermano, dentro de la profecía. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír, ni la hará oír en las calles. En contraste, a diferencia de los líderes religiosos del tiempo de Jesús, ¿qué hacían ellos? Que se exhibían. Todo lo contrario a Cristo. Se exhibían. Se ponían pedazos de las escrituras aquí en la frente. Y ayunaban públicamente. Y demudaban sus rostros para que dijeran, este sí es religioso. Para que la gente lo alabara y lo glorificara. Un contraste grandísimo entre Jesús y ellos. Dice que no gritará mi siervo, ni alzará su voz. Porque Cristo no necesitaba hacer propaganda de lo que él estaba haciendo. Cristo sabía que a su tiempo Dios iba a resaltar y exhibir la obra de él, porque la obra de él glorificaba a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La obra de Cristo glorifica a Dios. Entonces, ¿cómo se traduce esto en nuestro castellano? No clamará ni alzará su voz. O sea que no hará mucha propaganda pública de impresionismo. Lo que quiere decir es, mi fiel servidor, mi siervo, no gritará, no levantará la voz, ni se oirá en las calles. Esto es en el sentido de propaganda innecesaria. Luego dice el versículo 3, tomando unas metáforas maravillosas aquí. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Dos metáforas dentro de poesía, hermanos, dentro de la profecía. La caña cascada y el pabilo que humeare. La caña cascada representa a la gente frágil de la comunidad. Cuando los líderes que les gustan exhibir religiosidad y exhibir bondad, lo que hacen es aprovecharse de la gente. Lo que hacen es explotar a la gente, hermano, cuando llegan al poder. La caña cascada aquí, la metáfora de la caña cascada y el pabilo que humeare, se refiere a la gente indefensa del mundo que anda creyendo en los políticos y anda creyendo en los falsos líderes. Es a eso que se refiere Isaías acá. Líderes que están por el salario, no están por las ovejas, están por la lana, no por el rebaño. No quebrará la caña cascada, la parte frágil de la gente, cuando creen los hombres. A eso que se refiere. Qué gran contraste, qué gran diferencia con la exhibición ostentosa que tenían los líderes religiosos en el tiempo de Cristo. Y aún hoy en día los hay. Les gustan las primeras sillas en los conciertos y en los festivales. Las cosas no han cambiado mucho, hermanos queridos. No han cambiado mucho. Pero el ministerio de Cristo iba a ser silencioso, iba a ser prudente. Y a su tiempo, Dios lo levantará y lo exaltará. No iba a salir de la mano de Cristo una propaganda innecesaria, sino que a su tiempo Dios lo levantará. Así es todo lo que debemos hacer para Dios, hermano. Para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado. Cuando yo veo a los hermanos venir de lejos y venir de cerca. Cuando yo siento a los hermanos en oración, los que no pueden venir para la actividad de la comida, Dios, pero que están dando rodillas desde sus hogares. Gloria a Dios, gracias. Yo me Señor. emociono y veo que están glorificando a Dios. Amén. Porque esto no es para los hombres. Bendito Jesús. Por eso dice el Salmo 19:14,
sean gratos los dichos de mi boca. ¿Delante de quién? Delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esto no es para los hombres. Bendito Dios. Y yo veo a Dios ser glorificado, hermanos, en una actividad sencilla, una actividad sin mucha exhibición, no llamando los micrófonos ni los reflectores para que vengan, que estamos dando leche a la comunidad y vegetales y cosas, como para glorificar a Dios. Bendito Dios. Para glorificar a Dios. Y la iglesia bíblica, Jesucristo el Redentor, lo está haciendo por la gracia del Señor. Gracias, Señor. Y cuando yo veo los hermanos voluntarios que sacrifican algo para venir, unos de cerca, otros más distantes, los que no pueden, ahí tienen la oración. Hay hermanos que no están, pero su corazón está en la actividad. El corazón de ellos está en la actividad, hermanos. Y yo siento ese respaldo, aún de lejos lo siento. Hermano, y eso glorifica a Dios. Eso es ser siervo del Señor. Gloria a Dios. Voy rápido, hermanos. Examinen conmigo, ya finalizando ese versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos. Ahí hay una coma. Y usted ve el verso 6 donde dice el Señor, yo Jehová te he llamado. ¿Qué quiere decir esto? Voz del profeta, voz de Dios. Voz de Isaías, voz de Dios. Me gusta una palabra que usa mi esposa cuando está dirigiendo aquí el devocional. Que todo lo que hagamos tenga ¿qué? El sello de tu aprobación. Ese es el sello de la palabra profética que Isaías está dando. Cuando Dios dice yo está poniendo su sello. Aquí no está hablando Isaías de su cuenta. Él es mi siervo. Y el mensajero no es mayor que el que lo envía. Isaías era un mensajero de parte del Señor. Amén. Entonces en esos versículos 5 y 6 está el sello de Dios. Gloria a Dios. El sello divino. Que la actividad no es de la carne, la actividad no es del mundo. La actividad no es la vanidad de la carne ni de los sentidos. La actividad es de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice el 6, yo Jehová, otra vez proclama Dios su nombre. Otra vez Dios proclama su soberanía. De que lo que está haciendo Isaías es de parte de Dios. No de parte de él, no de parte del capricho. Yo Jehová te he llamado. Hermano, Dios siempre llama a través de la historia. Bendito Dios. Dice la carta a los hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en los últimos tiempos o en los postreros tiempos nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, por Jesucristo. Yo te he llamado en juicio y te sostendré. Otra vez vuelvo a usar la palabra sostener, Aleluya. porque la uso en el versículo 1. Te sostendré por la mano y te guiaré. Y te pondré por pacto al pueblo. Y luego el título del mensaje. Por luz de las naciones. Porque ese es el título del mensaje de hoy. El Señor, luz a las naciones. Bendito. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Amados, Dios. esa luz vino para todas las naciones. Ujú. Pero no todos obedecieron a esa luz. Perdón. Porque usted revisa Juan 1.12 y Juan 1.12 muestra el amor de Dios universal. Dice, y esa luz que alumbra a todo hombre vino al mundo. Nadie podrá decir, la luz de Dios no me alumbró. Dios no me dio a mí la misma oportunidad. Yo nunca escuché el mensaje. Nadie lo podrá decir. Y yo lo digo con dolor, hermano. Con dolor. Nadie lo podrá decir. Porque esa luz, de una manera u otra, nos ha alumbrado a todos. Amén. Ana, que está aquí sentada, tuvo la luz de Dios, le dio su corazón al Señor, pero la misma oportunidad que Dios le dio a Ana, se la dio al mendigo que se sienta allí cerca de la bodega, quizás pedir. Dios no discrimina, Dios no menosprecia a nadie. Revise Juan 1.12 para que usted vea. Esa luz que alumbra a todo hombre, dando a entender a todo ser humano la luz de Dios. Entonces, Jesús es la luz de las naciones, de todo el mundo. Bendito sea el Señor. Seamos luz nosotros en medio de las tinieblas también. Consagrémonos más, hermanos, a estas personas que nos ven a través de estos medios. No desperdicies más tu vida. Dale tu corazón a Jesucristo. Y Él te llamará. Él te hará un llamado especial, a un ministerio especial.
como lo ha hecho con cada uno de nosotros. A través de este púlpito, a ti que nos ves o que nos oye, en cualquier país, en cualquier estado, te estamos haciendo el llamado de Jesucristo. Porque la Biblia dice que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Eso nos dice en una psicología al contrario, que un día llegará, que por más que llamen a Dios y la garganta se seque, Dios, ¿dónde tú estás? Dios no va a aparecer ni va a oír. Mientras pueda ser hallado. Llamarle ¿en qué? En tanto que está cercano. Eso tiene una psicología al contrario. Que llegará el día que Dios estará tan lejos que nadie lo podrá conseguir. Muchos ricos podrán dar su fortuna y sus grandes yates. En estos días leí que Michael Jordan tiene un yate que tiene hasta cancha deportiva dentro. Un yate que costó $80 millones. Cristo en el corazón tuyo, en el corazón mío, vale más que un yate de $80 millones. Porque si Michael Jordan con todos sus millones no le da su corazón a Jesucristo, un día va a despertar en un lugar donde él va a desear darle todas sus posesiones con tal de tener vida eterna. Amén. Y no la tendrá. Por eso hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hay que llamarle en tanto que está cercano. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Amén. Hermanos, seamos luz en medio de las tinieblas. El hecho de que estemos aquí sentados no habla de grandes consagraciones tampoco. A veces venir a la iglesia puede ser hasta una rutina. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere fortalecer una relación. Y a través de esa relación viene la renovación. Para que podamos entender, como dice Romanos 12, 1 y 2, cuál es la voluntad de Dios. Mientras no nos consagremos, usted se podrá soñar 80,000 cosas. Y que Dios le dijo y que Dios le reveló. Hasta que no integremos la palabra de Dios en nuestras vidas, nunca entenderemos la voluntad de Dios. Lo que vamos a tener son nociones. La mente humana es lo que más inventa. La mente humana. Y Satanás quiere que inventemos. Satanás no quiere que estemos en la palabra. Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2, que para que comprobamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tenemos que ser renovados a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo se consigue eso? Consagrándonos, hermanos. Apoyando el compañerismo cristiano, leyendo la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No es venir un rato a la iglesia y después que el mundo nos envuelve en todos sus asuntos y nos olvidamos. Por eso la llamada de ese siervo José Rodríguez a mí me emociona esta mañana, porque estando convaleciente en su casa está conectado a lo que hace la iglesia. Él quiere oír el mensaje de la palabra de Dios. Eso a mí me emociona. Cada uno de nosotros exhibamos, hermano, la misma dedicación para que Dios nos llame. Recuerde al doctor Paul John Guichon, Dios no lo llevó donde está por su linda cara, ni porque habla bonito, ni porque tiene mucha teología. Él fue un siervo de Dios. Él fue un esclavo de Dios. Hizo en su momento lo que Dios quiso que él hiciera. Amén. Y esto no es cuestión de números, hermano. 800,000 personas en un solo lugar. Eso es algo extraordinario en Corea del Sur. La iglesia local más grande. Eso lo hace el Señor. Amén. Has ungido. Gloria a Dios. Y Dios lo hará con cada uno de nosotros. El doctor Paul John Guichon no es mejor para Dios que ninguno de nosotros, pero tenemos que estar sometidos. Tenemos que pagar el precio. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Vamos a ponernos de pie. Consagrémonos, hermanos. Consagrémonos para que seamos luz a las naciones. No solamente en Navidad, hermanos. Hay algunos que brillan menos que un arbolito de Navidad en nuestras casas. Hay creyentes que cuando salen de la iglesia se olvidan. Se olvidan. Se olvidan, hermanos. Bendito Dios, gracias, Señor. Pablo le dijo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, conforme a mi evangelio. O sea, acuérdate. Hay que mantener vivo las cosas del evangelio y serle fiel a Dios. Hermano, es más, yo a veces creo que en Navidad la gente se aleja más del Señor. La gente se aleja más porque el mundo y su influencia y las compras y la vanidad, el mundo se aleja más. Consagrémonos, hermanos, Bendito Dios. porque el tiempo está cerca.
El Señor está a la puerta. Los acontecimientos lo dicen. Siempre estoy por darle boletines a ustedes desde este púlpito y se me olvida. Andemos apercibidos en el mundo también. Hay mucho estrés. Hay mucha gente endemoniada en el mundo. Hay mucha gente con desajuste mental. No andemos durmiendo en el mundo. Andemos alerta. En estos días vi como en el subway, alguien de manera caprichosa le pasó una cuchilla a una muchacha por la garganta. Casi murió. No, falleció antes de llegar al hospital. Hermano, andemos apercibidos en el mundo. La Biblia dice que a Satanás le queda muy poco tiempo, dice Apocalipsis, y él va a trastornar lo más que pueda al mundo. Andemos despiertos. Gracias, Señor. Yo camino por ahí por las calles y a mí me gusta que el que viene de frente y viene de espalda vea que yo estoy alerta, sin provocación, porque no hay que demostrarle a la otra persona que le estamos provocando, pero hay que estar despiertos. Social y espiritualmente hay que estar despiertos, hermanos. Usted tiene que coger el tren en las estaciones de aquí, péguese de la pared. No se pare, como dicen ellos, en la ranura amarilla, porque usted no sabe quién vendrá y le empujará a usted. Estemos apercibidos, vivimos en un mundo peligroso. Peligroso. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, en esta tarde preciosa, Señor, queremos ponernos como se puso Isaías en las manos tuyas. Y fue luz este hombre. Nadie habla mejor de las profecías bíblicas, de la poesía bíblica, Señor, de las metáforas, como hizo este hombre, llamado también el evangelista del Antiguo Testamento. Padre, pero el gran siervo tuyo fue Jesucristo, que lavó los pies a sus discípulos, pies ásperos, pies llenos de polvo del camino, Señor. Gracias. Probablemente pies con hongos y con infecciones. Y el Señor se inclinó y lavó sus pies. Dios lavando pies. Porque tú eres 100% hombre y 100% Dios. Señor, ayúdanos a todos a consagrarnos más. Que nuestra consagración no sea simplemente venir a la iglesia cuando podamos. Eso no es consagración. Eso no es relación, Señor. Pon un espíritu perseverante, Señor. Y los que aún no han aceptado a Cristo, oh Señor, que no sean rebeldes al llamado celestial. Que digan, este es mi momento, este es el día de salvación. Yo no debo esperar que me llamen. Yo me acercaré. Porque no hay honra más grande. No hay privilegio que se pueda comparar a decir, yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. No hay nada más grande que eso, Señor. A los que nos ven, que tu santa presencia los toque también, Señor, y puedan ser salvos y puedan tener el pasaje asegurado para cuando tú vengas, Señor, y puedan decir a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, para el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. Ayúdanos a hacer luz, a poder testificar a otros. Las vidas que están aquí, Señor, las que no se encuentran con nosotros, pon el espíritu que tú pusiste en Isaías también. El espíritu que tú pusiste en Jesucristo. Y que nos consagremos todos, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, pueden sentarse por un momento y vamos a pasar a los símbolos de la Santa Cena. Gloria al Señor. Quiero pedir a los hermanos bautizados que se aseguren de tener los símbolos en las manos. Tengo una noticia grata. Yo soy como los muchachos cuando reciben un juguete. Y es que nuestra hermana Ana Gómez y nuestra hermana Ingrid ya pueden participar de los símbolos de la Santa Cena. Ustedes no saben cómo a mí me emociona eso. Gloria a Dios. ¿Decía Ana? Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Primera de Corintios 11, hermanos. Ahí está la lectura contenida, relacionada a la Santa Cena. Hay dos mandatos del Señor, hay más de dos, pero hay dos. Bautícese todo discípulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego participar de la Cena del Señor. Jesucristo fue a Juan el Bautista, como yo dije, en Mateo, y él no necesitaba ser bautizado, pero para que a Jesús nadie lo señalara. Mira a este que dice que es el Hijo de Dios y no está dando ejemplo. No, Juan, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Inmediatamente se abrieron los cielos y ahí apareció la Trinidad. Ahí apareció en ese bautismo el Hijo, que es Jesucristo. El Padre, cuando los cielos se abrieron y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene contentamiento. Y el Espíritu Santo, que bajó en forma de paloma. Amén. Allí estaba la Trinidad en el bautismo de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Confiando en que todos tienen los símbolos, hermanos, voy a dar lectura. Ténganlo listo ahí. El pan y el vino. Primera de Corintios 11, amados, del 23 en adelante. Los que puedan ponerse de pie, porque esto es una ceremonia solemne. Los que no puedan, también lo entenderemos. Primera de Corintios 11, 23 en adelante. Perdón. Repito por última vez, Primera de Corintios 11, 23. Dice aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta aquí dejamos esta lectura. Le vamos a pedir a nuestros hermanos que pongan el himno de ocasión para cantar juntos, entonces proceder a tomar los símbolos. No nos conformemos, hermanos. Permita que esta ceremonia sea una reflexión de conciencia hacia nosotros mismos. ¿A qué nivel estamos de consagración con el Señor? No es solamente venir a la iglesia, no es solamente venir a una escuela bíblica. Esto se trata de relación. Porque venir a la iglesia solamente, a la escuela bíblica, entonces eso es religión. Pero esto es relación con el Señor. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Programa el himno. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca estar de ti, oh Jesús. Y dice el verso 24 de Primera de Corintios: y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. En el nombre del Señor, comed todos. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida,
Y luego y el verso que continúa, el 25, dice: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En el nombre del Señor, les invito, hermanos, bebed todos. Bebamos todos del vino. Que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y derramar mi alma en alabanza, que si no cerca estar de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio, por el honor de participar, Señor, de estos símbolos. Esto nos recuerda que tenemos un lugar de honor en la mesa del Señor algún día. Padre, permite que los corazones se rindan delante de ti y que reconozcan, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Mira las vidas que han visto este mensaje, que han escuchado, Señor, del siervo Jesucristo como luz a las naciones. Solamente en Jesucristo podremos ser verdadera luz para el mundo. Permite, Señor, que se conviertan y que den sus corazones al Señor. Amén. Por los méritos de Cristo hemos orado. Amén y amén. Repitan conmigo el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: Amén. y amén. Que el Señor les bendiga.